Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Armando Reyes. La siguiente es el desarrollo de la práctica número 2 del curso Software Avanzado para Ingeniería, código 203037, grupo 28. Bueno, la guía nos dice: realiza un instrumento virtual que genera una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayor que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde estos son los datos que ingresa el usuario. Entonces dice que la matriz es de orden 4 o 4×4, el rango de datos de 10 a 50, o sea, van a ser los elementos que aparecen dentro de la matriz, va a estar dentro de los números de 10 a 50, en donde n es 23, que va a ser el valor sobre el cual se van a calcular los dos vectores, en donde los vectores que son mayores a n, o sea 23, van a ser ascendentes, y los que son menores a n, el vector que va a ser de los números o de los elementos menores que n, entonces va a ser descendente. Acá tenemos la matriz que se generó acá en el ejemplo, los datos que muestra el aplicativo, los números mayores de 23, y nos aparece que hay un total de 5 números que son mayores a 23 y un total de 8 números que son menores a 23. Acá tenemos el panel frontal de la práctica 2, en la parte superior tenemos las instrucciones, luego tenemos este recuadro en donde aparecen los ajustes para la generación del array. Este es el array que se generó con estos ajustes. El control de orden de los arrays de salida, o sea, estos son los dos arrays en los que se descompone el array que generamos inicialmente. Estos dos arrays entonces nos van a encontrar los números que son menores que n. N está acá en este indicador, y los números mayores que n. Entonces aquí nos muestra la cantidad de elementos, de los elementos que son menores que n y los elementos que son mayores que n. Entonces acá podemos observar que tenemos 3 elementos mayores que n, aquí nos está mostrando, y tenemos 6 elementos que son menores que n. Ahí está el total de los 9 elementos que forman el array que se ha generado. Entonces antes de ejecutar el array, podemos colocar el valor de los límites. Vamos a colocar 500 y acá vamos a cambiarlo un valor mayor a 100. Vamos a generar un array de 4×4 y n, entonces tenemos que dejar un punto intermedio entre 500 y 100. Vamos a colocar 280. Le damos a ejecutar y aquí ya podemos observar de que los números aleatorios, entonces este array ha cambiado de tamaño, ahora es de 4×4, 4 filas por 4 columnas. Los valores que se han generado están dentro de 100 y 500, no tenemos ningún valor menor a 100 ni ninguno mayor a 500. Tenemos acá 280, el valor n, y observamos que los valores menores que n, entonces aquí nos aparecen todos los números que son menores a 280. Nos dice que en total de los valores menores que n son 9 y los mayores que n son 7. Entonces acá nos muestra todos los que son mayores que 7, que n, que es 280. Si queremos cambiar el orden, entonces activamos alguno de estos dos. Si queremos colocarlo en orden ascendente, entonces vamos a activar uno de estos y vamos a cambiar vamos a ejecutar nuevamente. Aquí nos acaba de generar otro array y nos fijamos que en los valores menores que n, aquí aparece el interruptor que hemos activado, entonces ya no están ordenados de manera descendente sino de manera ascendente. Entonces tenemos 117, 126, 130, 130 para un total de valores menores que n de 10 valores y menores que n un total de 6 valores, 450, los cuales sí están en orden descendente. Vamos a cambiar ahora el orden para esta. Vamos a ejecutar nuevamente y ya podemos observar cómo están en orden ascendente ahora organizados. Tenemos 9 elementos mayores que n y tenemos 7 elementos menores que n.
Vamos a cambiar nuevamente el tamaño del array. Vamos a dejar un array pequeño de 2×2. Ejecutamos y como podemos observar, el tamaño del array no solamente cambia la cantidad de elementos, sino el tamaño también de elementos. Y lo mismo que ocurre con los arrays de salida. Entonces acá tenemos los dos arrays de una sola dimensión que utilizamos para la salida, y en estos dos arrays de una sola dimensión entonces nos dice que cada uno tiene dos elementos. Estos dos arrays también cambiaron el tamaño del array para permitir no solamente, o para mostrar solamente, ajustarse a la cantidad de elementos que contiene. Vamos a observar ahora el código. Entonces vamos al diagrama de bloques. Acá se compone básicamente de dos ciclos for, uno añadido dentro del otro. Dentro del ciclo for se encuentra un ciclo while y tenemos dos case. Entonces acá dentro del ciclo while tenemos una función que genera un número entre 0 y 1, un número aleatorio. Este es random. Este lo multiplicamos por esta constante que es 1000 y luego convertimos en unit 32 el valor. Este unit 32 lo llevamos a este bloque, el cual tiene dos entradas, una de límite superior y otra de límite inferior, y la entrada pues que viene del generador de números aleatorios. Entonces, ¿qué hace este bloque? Este bloque lo que hace es permite que la entrada que está llegando acá por X salga por esta línea que tenemos acá naranja, que es la salida, cuando esa entrada está dentro de los límites máximo y mínimo. Este bloque llamado el Interaction Core Function, y acá dentro del sistema de ayuda de la view podemos observar el comportamiento. Entonces, adicional a eso, al funcionamiento que acabamos de observar, entonces tiene esta salida de color verde, que son datos booleanos. Entonces indica que cuando encuentra un número X que está dentro del límite superior y dentro del límite inferior, entonces genera un valor booleano verdadero. ¿Para qué vamos a utilizar ese valor booleano? Para parar el ciclo while. Entonces él todo el tiempo está generando números aleatorios. Entonces, por ejemplo, si ponemos que genera entre 100 y 500, entonces si él por ejemplo generó 700, entonces ese 700 no va a pasar por acá, porque el límite superior es 500 y el límite inferior es 100. Entonces, como no pasa, entonces no se va a generar el valor verdadero y no se va a parar el loop. Cuando encuentre un valor que está dentro del límite máximo y dentro del límite mínimo, entonces se envía el valor verdadero, se para el loop y lo saca por esta parte de acá. Entonces lo va a sacar y nos lo va a pasar al primer loop for que tenemos acá, este for loop. Entonces este for loop tiene una cantidad de veces que se va a ejecutar. Entonces, ¿qué hicimos? Conectamos esta, que es el conteo, donde aparece acá en n, el conteo lo tomamos acá de tamaño, y este tamaño es el tamaño de la matriz que nosotros queremos generar, o del arreglo de dos dimensiones que queremos generar. Entonces, si se fijan acá, tamaño, entonces es de 2 columnas por 2 filas. Entonces cada for loop que tenemos acá, uno se va a encargar de generar las columnas y el otro se va a encargar de generar las filas. Entonces este mismo valor de 2 nos indica acá que este for loop que tenemos en la parte exterior se va a ejecutar 2 veces, y este for loop también se va a ejecutar 2 veces, pero este se va a ejecutar 2 veces y luego cuando pare el conteo de este que estaba en 0 va a pasar a 1, y luego nuevamente el que está anidado se va a ejecutar 2 veces nuevamente. Entonces el que está internamente se ejecuta 4 veces. Con eso se generan los 4 números de un arreglo de 2×2 de 2 dimensiones.
Entonces los primeros valores van saliendo por acá. Entonces aquí vamos teniendo los primeros valores del ciclo while. Esos valores, entonces aquí en ese ejemplo que tenemos de 2 por 2, entonces por aquí irían a salir 4 valores. Esos 4 valores acá todavía no están indexeados. Entonces estos valores los sacamos de acá y los pasamos de este loop interior, lo pasamos a este loop exterior por estos túneles en donde están los datos indexados. Entonces acá dentro de este recuadro que aparece en donde se pasan los datos a la parte exterior del loop, nos aparece podemos seleccionar el modo del túnel y aquí le podemos dar que debe indexar los valores. Si colocamos último valor, entonces va a sacar solamente el último de los que se generó. Si esto es concatenar, y esto si queremos un condicional para poder sacar los valores. Entonces acá sacamos los valores y con esto generamos nuestro arreglo 2x2. Ahora a este arreglo le hemos generado estos dos nodos de propiedad de número de columnas y número de filas y de columnas. Estos nodos de propiedad entonces los hemos pasado a tenemos la opción de cambiarlos para lectura o para escritura. Entonces acá los tenemos para escritura. ¿Qué le vamos a escribir a estos nodos? Entonces a estos nodos les vamos a escribir este mismo valor del tamaño. Acá lo tenemos. Entonces este valor del tamaño, entonces lo tenemos que es 2 en el ejemplo que estamos observando. Entonces ese 2 vamos a guardar en estos nodos de propiedad, en estos bloques que son una propiedad de este que es el arreglo. Entonces esa propiedad lo que nos va a permitir es cambiar el tamaño del arreglo dependiendo de la cantidad de elementos que lo componen. Entonces si nosotros cambiamos el tamaño y pasamos por ejemplo a una matriz de 6x6, cuando ejecutamos entonces se aumenta el tamaño de la matriz. Y si nosotros cambiamos nuevamente, le pasamos a una de 4x4, se disminuye el tamaño de la matriz. No van a quedar acá valores sobrantes con ceros o sin ningún elemento. Entonces acá luego del ciclo while, entonces tenemos acá que se están generando en esta salida números aleatorios, y esos números aleatorios están dentro del rango del máximo y el mínimo. Hasta aquí solamente tenemos un número que está saliendo por acá. Este ciclo while, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Pues la cantidad de veces que nos diga que se va a ejecutar este ciclo for. Entonces ese ciclo for está comandado acá por el indicador que se llama tamaño. Entonces acá sería 2 veces en el ejemplo que mostramos. Entonces acá este ciclo for se va a ejecutar 2 veces. Al ejecutarse 2 veces, entonces va a sacar por acá 2 números. Un número y luego en la siguiente ejecución va a sacar el siguiente número. Entonces pero pues el ciclo while sí se va a ejecutar muchas veces y él solamente para hasta que se produce la condición en la que se genere la salida booleana de verdadero y nos dé acá la parada. Entonces estos números luego para salir acá entonces son indexados. Indexado quiere decir que por esta misma línea entonces va a colocar los dos valores, pero esos valores van a tener como una dirección. Entonces cuando saca por primera vez el primer número, o sea se ejecuta el primer ciclo for, entonces el número por ejemplo sale el 70 y ese 70 entonces va a tener la dirección 0. Cuando se ejecuta nuevamente entonces va a salir el 50 por ejemplo, y el 50 entonces va a tener la dirección 1. Entonces eso es lo que nos indica acá este. Ahora la línea que está más afuera afuera del otro for loop, esa línea es más gruesa, viene como doble, y eso nos indica entonces que esa línea es de un arreglo de 2x2 o de un rango mayor. Esto es un arreglo de solamente de una sola dimensión. Este ya sería un arreglo de 2 dimensiones. Entonces acá ya tenemos que hay otro loop que se está ejecutando la misma cantidad de veces.
Entonces con un loop se van a generar las columnas, con el otro se generan las filas. Entonces este loop acá ya va a tener indexados los datos de los 4 datos. Entonces ya el indexado va a ser que la dirección va a ser, decir, columna 0, fila 0, entonces va a ser el valor 70. Luego columna 0, fila 1, entonces va a ser el valor 50, por ejemplo. Y así se va llenando el arreglo de 2 dimensiones. Acá en esta salida donde tenemos acá los datos solamente de un solo valor que se está generando el ciclo while, entonces esta salida la estamos enviando a 2 comparadores. Estos comparadores entonces generan una salida booleana, falso verdadero, si se cumple la condición. Esto es mayor que, entonces si x es mayor que y, entonces aquí vamos a observar en la ayuda, entonces retorna verdadero si x es mayor que y, de lo contrario envía falso. Entonces si x es mayor que y, x es el que tenemos arriba, y es el que tenemos abajo, o sea el que viene de la salida del while, y x lo tenemos a una constante numérica, a una constante no, sino a n. Entonces este n en este caso es 280. Entonces esta constante, que este indicador, este 280 que es el n, ¿sí? Entonces es comparado con el valor que se genera. Entonces si el valor que se genera, si 280 es mayor que el valor que se genera, entonces esta salida acá que tenemos se pone en verdadero, y este es menor que, entonces va a ser el contrario, ¿sí? Entonces acá nos dice que si x es menor que y, entonces x, si este valor de acá es menor que y, entonces se va a producir verdadero acá. Entonces como acá tenemos 2 túneles, estos túneles, acá este es indexado y este de acá también es indexado, pero luego acá no lo vamos a indexar nuevamente, sino lo vamos a concatenar. Entonces lo vamos a concatenar, ¿para qué? Para no generar una matriz de 2×2 o una matriz de 2 dimensiones, sino para generar es un arreglo de una sola dimensión. Entonces aquí ya vamos a tener un arreglo de una sola dimensión, que esto viene ruteado o finalmente viene a trabajar acá sobre este, que es este de acá abajo, ¿sí? Estos dos de acá abajo, donde se genera donde se sacan los valores que son menores de n o mayores de n. Entonces este de acá está concatenado. Si le damos clic derecho, entonces podemos cambiar el modo del túnel, que aparece último valor, indexado, concatenado o condicional. Aquí en la parte de atrás adicionalmente tenemos una condición. Entonces tenemos activado con el clic derecho en el modo del túnel, entonces tenemos activado un condicional. ¿Qué quiere decir esto? Estos valores que van a salir por acá solamente salen cuando este condicional está en verdadero. Entonces estos valores que están acá son para los valores menores que n. O sea, esto de acá, cuando los valores que están saliendo por acá son menores que el valor de n que tenemos acá, esto de acá va a ser afirmativo o verdadero, y ese verdadero permite que estos valores salgan de este for loop y pasen a través de este otro for loop, concatenados. Aquí nos llega un bloque que nos reordena los valores, entonces este los va a ordenar de manera ascendente. Aquí ya tenemos entonces en esta parte de acá, en este cable, tenemos los valores ordenados, concatenados y ordenados de manera ascendente. Lo mismo para los valores mayores que n. En la parte superior tenemos los menores que n y en la parte inferior tenemos los mayores que n. Entonces acá ya tenemos los datos, también tenemos este bloque que nos organiza. Este es este es para organizar, entonces dice que los valores los arregla y genera otro, coge los valores de un arreglo y los organiza de menor a mayor.
Listo, entonces acá ya tenemos. Ahora, ¿qué tenemos acá en esta parte? Tenemos un case, dos case por separado. Estos dos case, este valor de ya organizado, se lo vamos a enviar a este case. Este case es controlado por este interruptor. Entonces cuando este interruptor es encendido, entonces nos va a dar acá el true. Entonces tenemos true y verdadero y falso. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cogemos el cable y lo sacamos directamente y lo mandamos a este arreglo que es el de los valores menores que n. Pero si es falso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si es falso, entonces vamos a invertir los valores que ya hemos organizado. Entonces, por ejemplo, si el valor está organizado de manera ascendente, entonces de manera ascendente quedaría, por ejemplo, si tenemos los valores 2, 3, 5, entonces 2, 3, 5. Aquí este los va a invertir, entonces ya nos quedaría 5, 3, 2. Y de esa forma podemos controlar de que se generen, de que se guarden acá los valores organizados de manera ascendente o descendente con este case. Aquí vamos a sacar otro cable y lo vamos a llevar a esta función que lo que va a hacer es contar la cantidad de elementos que tenemos nosotros acá en este cable. Esa cantidad de elementos lo vamos a llevar a este indicador, numérico. Entonces acá nos dice los elementos que son menores que n, y acá tenemos los elementos que son mayores que n. Entonces en este ejemplo los menores que n tenemos 7, entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso lo vamos a utilizar para dos cosas. Para saber la cantidad de elementos. Uno, para colocar el valor acá como nos lo pide la guía. Y dos, para ajustar el número de columnas. Entonces acá hemos generado una propiedad, la hemos cambiado a escritura y esa propiedad es el número de columnas. Esta propiedad de qué es, de el arreglo menores que n, o sea de este arreglo de acá, ¿sí? Entonces se generó esta propiedad. Entonces cuando aquí nos saca el valor de elementos que tiene, entonces si por ejemplo dice que tiene 5 elementos, entonces estos 5 elementos van y nos lo muestran acá en este indicador numérico, y aparte de eso se va y guarda ese valor acá en este elemento de propiedad. Y este elemento de propiedad lo que hace es redimensionar la cantidad de casillas que tiene este arreglo según la cantidad de elementos, para que no queden casillas vacías o que de pronto queden valores que no podemos observar porque se necesitaba un arreglo de mayor tamaño. Esto mismo que acabamos de observar acá para los menores que n se realiza de la misma forma para los mayores que n. Se utiliza el case, en donde cuando es verdadero es porque el interruptor está activado acá, entonces se pasan los valores directos al arreglo, y cuando es falso lo que se hace es invertir los valores. Entonces esto es todo acerca del funcionamiento del código que se ha realizado para la actividad.